Buenas noches, siervos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas que me están escuchando en esta noche de bendición. Les saludamos desde aquí, de Perú, Pastor Rodolfo Luis Calderón Guamán, y en esta hora vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Pero antes de ello, vamos a orar un momento para que Dios nos guíe en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Dios de la gloria, que tú mismo, Señor, derrames tu paz y control en medio de cada situación, de cada familia, en cada hogar, por cada persona, desde el más pequeño hasta el más grande. Ponga la paz, el gozo, ese amor y la unidad en cada familia. Te agradecemos, Señor, y que en esta hora, en esta noche, nos hables con tu palabra y podamos reflexionar y meditar lo que tú quieres, lo mejor para nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre el tema Jesucristo, el Salvador del mundo. Y vamos a empezar con el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Isaías 53, 3 al 7. La palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Queridos hermanos, siervos, amigos y amigas que me están escuchando en esta noche, usted está escuchando la voz de Dios donde usted esté, en el país que usted esté, en el lugar donde usted esté. Dios le está hablando y diciendo en esta hora que Jesucristo mismo se hizo hombre en la tierra. Y Él vino a este mundo para poder morir en la cruz del Calvario, por toda la humanidad entera. ¿Por qué lo hizo? Por amor hacia nosotros, por amor a todo el mundo. No importa los diferentes idiomas que usted hable en el país donde usted esté, pero el amor de Jesucristo es tan grande e infinito, por eso que Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa y nos limpió de todo pecado. La palabra del Señor dice que Él fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Y recuerde usted que a los suyos mismo vino y los suyos no lo recibieron. Más bien le dijeron que lo crucifiquen. Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes o palabras o pensamientos que son errados, también estamos diciendo lo mismo. Pero el Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario, la palabra de Dios dice
en el versículo 4 que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, nuestros dolores. Así que si nosotros creemos en Cristo Jesús y realmente vivimos para Él y hacemos las cosas como Él quiere, entonces en medio de toda la enfermedad o en medio de toda pestilencia que en estos tiempos estamos viviendo, como el COVID-19, entonces Jesucristo es el único quien puede sanar. Jesucristo es el único quien puede, aún esos dolores que hay en el cuerpo mismo, puede cicatrizar toda herida y puede quitar toda dolencia. En Cristo está todo. Él, queridos amigos y amigas, llevó en la cruz hace muchísimos años atrás, hace 2000 años atrás, llevó todas esas enfermedades y dolencias. Entonces, si usted cree en Cristo Jesús, usted está creyendo que Él también puede hacer un milagro en su vida. Puede darle la sanidad que usted está esperando. Y puede darle la paz que usted está esperando. No solo a usted, sino también a su familia. También a la gente que vive en la calle y que necesita de Cristo. Porque todos nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Todos, profesionales y no profesionales. Porque Jesucristo no hace acepción de personas. Él ha venido por todo el mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Por amor hacia toda la humanidad entera. Por amor a todas las personas que están en diferentes países del mundo. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿De qué, queridos amigos y amigas? ¿De qué, hermano? Del pecado. De ese pecado que arrastraba Adán y Eva, que desobedecieron, ¿verdad? Y muchas veces nosotros desobedecemos también como desobedecieron a Adán y Eva. Entonces, dice, cuando el hombre pecó, desobedeció, fueron arrojados del Edén, del paraíso. Todo pecado, querido amigo, amiga, tiene una consecuencia. Pero Cristo Jesús, ese pecado original, en la cual por la desobediencia de Adán y Eva, Cristo se hizo hombre, el mismo Dios se hizo hombre en esta tierra, para ir a la cruz del Calvario, en ese lugar del Gólgota, y morir y derramar su sangre preciosa. No le importó si le pusieron corona de espinas, no le importó cargar esa cruz pesada, no le importó cuánto tenía que caminar kilómetros. No le importó si le estaban dando latigazos, garrotes que le sacaban la carne. Se veía la sangre derramada en todo su cuerpo. Si usted cree en Cristo Jesús, usted que me está escuchando, y valora lo que Cristo hizo por usted, por su familia, realmente reciba a Cristo en su corazón. Cambie sus actitudes. Cambie el pensamiento malo por un pensamiento bueno. Cambie lo negativo por lo positivo. Acérquese a Cristo. Háblele a la gente de Cristo, que Él es el único quien puede perdonar pecados, queridos amigos. No hay nadie quien puede perdonar pecados. No hay persona profesional, pastor, evangelista, profeta, apóstol, que pueda perdonar pecado. Solo Jesucristo es el único quien puede perdonar tus pecados y puede darte vida eterna. Es el único. Y en Él vas a encontrar la paz. Si tú vives en la droga, tú vives en la delincuencia, si tú vives en una vida desordenada, como mujeres que viven una vida desordenada porque no tuvieron amor quizá de los padres y viven en la práctica del adulterio o la fornicación. ¿Por qué? Porque no tuvieron amor de padre. Y muchas de estas mujeres se están prostituyendo
con tal de ganarse un dinero. Pero ¿sabe? Hubo aquella mujer en San Juan capítulo 4. La Biblia dice, la Biblia habla que esta mujer vivía una vida desordenada, una mujer samaritana. Una mujer que vivía una vida desordenada y que se acostaba con uno y otra persona. Pero cuando Cristo vino al encuentro de esta mujer, querido amigo, amiga que me escucha, cuando Cristo vino a esta mujer y se sentó en el pozo donde se sacaba el agua, gloria a Dios, entonces esta mujer que era samaritana se acercó y Jesús mismo estaba en el pozo frente a frente a esta mujer, diciéndole: yo soy la fuente de agua viva, y si usted toma esta agua nunca más tendrá sed, nunca más. Entonces la mujer se dio cuenta que no era cualquier hombre y le dijo, parece que tú eres profeta. No, porque él le había dicho: sí, has tenido muchos maridos. Sí, Señor, tengo 5, pero no sé cuál de ellos será la persona indicada para mí. Sí, pues ninguno, porque vivía con uno, con otro, una vida desordenada. ¿Me entiende? Pero Cristo vino a ella y le dijo: yo soy la fuente de agua viva. Nunca más tendrás sed. Entonces le estaba diciendo a Cristo que si tú me aceptas, mujer, tú me aceptas que yo pueda entrar a tu corazón, entonces tú vas a cambiar, vas a ser diferente. Entonces esta mujer aceptó a Cristo en su corazón. Samaritano y judío no se llevaban muy bien, pero esta mujer acepta a Cristo en su corazón. Y desde ese momento su vida fue diferente. Por eso, querido amigo, amiga, toda aquella persona que acepta a Cristo, no por una religión, la religión católica no cambia, la religión evangélica no cambia, la religión adventista no cambia. Cual sea la religión, no cambia. Cristo no es religión. La Biblia dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es religión. La Biblia no habla de una religión. No dice que Jesús es una religión. El hombre inventó la religión. Mas Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú no caminas por una religión. Tú caminas por Cristo. Y si tu mirada está en Cristo, tú vas a tener la salvación eterna. Pero ¿cómo se obtiene la salvación eterna, pastor? Caminando bien con Cristo, haciendo las cosas bien, dejando el pecado. Si antes era drogadicto, ahora ya no tienes que ser drogadicto. Si antes era alcohólico, ahora ya no tienes que ser alcohólico. Si antes te prostituías, ahora ya no tienes que prostituir. Si antes de repente tomaba y estaba demasiado en la cantina y no podía salir de ahí, entonces aceptando a Cristo puedes salir de ahí. Si antes discutía en casa, había muchos problemas en la casa, discutías, peleabas, entonces acepta a Cristo y va a venir la paz en tu hogar, en tu familia. Solo Cristo puede darte la paz. Solo Cristo te puede dar la seguridad de la salvación. Solo Cristo puede solucionar tus problemas, aún la enfermedad misma. Cuando tú le pides que Cristo venga y te sane, Él lo va a hacer. Él, ¿me entiende? No es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta, apóstol. Todos nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, simplemente usados por Dios y por medio de Dios, que nosotros como instrumentos podemos imponer la mano, podemos orar por usted y usted se pueda sanar. Nada más, pero quien hace todo, el milagro y la sanidad, es Cristo. Pero usted tiene que empezar primeramente aceptando a Cristo en su corazón, reconociendo su pecado, reconociendo que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, en el lugar del Gólgota, que Él derramó la sangre preciosa para limpiar su pecado de usted. Entonces, si usted reconoce y acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida personal, entonces Él le va a perdonar sus pecados. Usted primero tiene que reconocer sus pecados para que Cristo lo perdone. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Recuerden que hubo 2
malhechores al lado de Cristo. ¿Me entiendes? Y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando reine en el paraíso. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tú has sido ladrón, has matado. No. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por ello, hermano. Cristo, no importa lo que tú hayas hecho. El pecado, pequeño o grande, sea mentira pequeña o sea mentira grande, es mentira. Sea un vasito de cerveza o una caja de cerveza o cual sea el alcohol que usted beba, sigue siendo alcohol y usted se está dañando a sí mismo. Entonces usted tiene que salir de ese vicio que lo atormenta. Hay mucha gente que también está siendo atormentada por los vicios del tragamoneda, por los vicios del internet mismo. ¿Me entiende? Entonces ahora tiene que salir de esos vicios, ¿sí? Y ya hemos hablado también la idolatría pagana que acarrea maldición, ¿sí? Entonces usted tiene que salir de esos vicios. Cristo quiere lo mejor para usted. La Biblia dice en el versículo 6 de Isaías 53 que estamos estudiando en esta hora, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es verdad, todos nos descarriamos en algún momento. En algún momento hicimos lo malo. Pero Cristo está invitándote a ti para que hagas el bien. Y para que te arrepientas y vuelvas a hacer el bien a ti mismo, a tu familia, ¿sí? Y a las demás personas que quieren lo mejor para ti. La Biblia dice en el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de él sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca para nada. Jesucristo, queridos amigos, hubiera podido decir que bajen ¿cuántos ángeles? Millones de ángeles para que no muriera en la cruz, pero por amor a usted y a mí y amor hacia toda la humanidad entera, Él no lo hizo. Entonces, por amor a todos nosotros, tuvo que ir a esa cruz. ¿Pudo salvarse a sí mismo? Claro que sí. Tenía todo el poder. Así como sanó a aquellos que no miraban, como a aquellos que no oían, no hablaban, hasta resucitó a aquellos que estaban durmiendo, sí, como un ejemplo a Lázaro, lo resucitó. Y él venía para salvarse a sí mismo. Pero no lo hizo, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse en la Escritura lo que los profetas decían, que va a venir un Salvador. Y en Mateo 1:21 nos dice la palabra que va a venir un Salvador, que va a salvar a todo el pueblo de sus pecados, que se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mire, ve qué lindo es el Señor. Acepta a Cristo en su corazón. Ya no más a la vida antigua, a una vida que no nos lleva a lo bueno. Solo recuerda esto, que Cristo te puede dar la vida eterna. Y es el único quien puede perdonar los pecados. La Biblia dice en Primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te puede perdonar. No importa cuál sea el pecado. Pero acércate a Jesús. No seas un religioso. Acércate a Jesús. Los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo, cuando Cristo estaba en la tierra, eran religiosos. Y ellos mismos, como Caifás y toda esa gama de sacerdotes, ¿me entienden? Lo crucificaron a Jesús. ¿Saben por qué?
porque decía que él traía otra doctrina. Te pregunto, amigo, amiga, siervo, en esta hora, ¿a quién estaba esperando Caifás y la gama de sacerdotes? ¿A quién estaba esperando? Ese era la gente religiosa, farisea, saduceo, fariseo, escriba, religioso, que ni discernían teniendo a Cristo mismo ahí al frente de ellos. No podían discernir, porque los que andan en las cosas de la carne no pueden discernir las cosas espirituales. Por lo tanto, Caifás y la gama de fariseos y todos los que estaban ahí, escribas, religiosos en ese tiempo, a pesar que estaban mirando a Jesús que hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba, y mucha gente necesitada, y mucha gente que cambiaba, ¿me entiende? Como Zaqueo, que era un ladrón de impuestos y cambió y lo aceptó a Cristo, y muchas personas que le seguían, como la mujer samaritana, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero esta gente religiosa no quería aceptar a Cristo porque decía que tenía otra doctrina. Y hoy en día la gente anda más confusa y no quiere aceptar a Cristo porque piensa que Cristo es una religión. Y Cristo no es una religión, mi amigo, mi amiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo sigue a Él. Solo sírvele a Él. Solo habla de Él a tu familia. Ora ahí donde estás tú, en tu casa, de rodillas, en tu habitación. Dile: Cristo, perdona mis pecados. Quiero acercarme a ti. Entrégale tu corazón. Señor, perdóname. No he sido una buena persona, no he sido un buen padre, una buena madre, no he sido un buen hijo, una buena hija. Quiero cambiar. Queridos amigos, amigas, los tiempos se tornan muy difíciles. Cristo viene pronto y usted tiene que hacer las cosas bien. Y sobre todo ser fiel al Señor, hacer lo que Él le manda. ¿Y qué nos manda el Señor? Es hablar de su palabra. Y que nosotros podamos hacer las cosas correctamente, según dice la Biblia, según lo que dice la Biblia, según los mandamientos, los preceptos, los estatutos, todo lo que dice la Biblia, usted tiene que cumplir. Usted me dirá: pero pastor, eso no es fácil, pastor, es difícil, pastor, ¿me entienden? Pero tienes que hacerlo. Todo esto es un proceso, pero tienes que hacerlo. Y si tienes que perdonar a las personas, incluso que te dañaron, te ofendieron físicamente, de repente abusaron sexualmente de ti, o te ofendieron psicológicamente, o te hicieron bullying en la escuela, como muchos casos, como docente también que soy, a la vez pastor, muchos niños, señorita, que se han querido asesinar porque le han hecho bullying en la escuela, ¿me entiende? Y hay pocos docentes que se preocupan por los niños, los jóvenes, señorita, para que puedan salir de este problema. Porque no se trata solo, querido amigo, amiga, profesional, colegas que me están escuchando también, no se trata de transmitir solo conocimiento, sino de llegar al corazón, a la raíz del problema, para ayudar a esta gente, a estos niños, jóvenes, señorita, para que no se quiten la vida. ¿Me entiende? Usted puede ser un buen profesor, un buen maestro, un buen profesional en el área que usted destaca. ¿Me entiende? Pero si hay un problema en el cual usted no sabe, pero Cristo conoce el problema. Y nosotros, que conocemos la palabra de Dios, estamos nosotros para poder ayudarle a usted. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22 de 1 de Pedro capítulo 2. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está la palabra bien clara. Siervo de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga que esté escuchando, Cristo nunca respondió maldición por maldición. ¿Me entiendes? Pero hoy en día hay mucho egoísmo, hay mucha envidia, hay mucho celo, hay mucha contienda, aún a veces en la misma familia. Y eso no tiene que haber, tiene que haber paz, tiene que haber libertad, tranquilidad. Que todos se puedan entender. Está en paz, dice la Biblia, con todos los hombres. Y si alguien nos maldice, usted tiene que bendecirlo, así como Cristo lo hizo. Si alguien lo amenaza, usted tiene que perdonarlo. Si alguien lo dañó en esta vida, o de repente en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, alguien le dañó, aquí dice la Escritura, usted no tiene que hacer lo mismo, tiene que saber perdonar. No puede hacer lo mismo. Lo que le hicieron, lo que le dañaron a usted, no puede hacer lo mismo con las otras personas. Entonces usted tiene que perdonar a esas personas que le dañaron. Usted tiene que perdonarse a sí mismo y decirle: Cristo, perdóname, entra en mi corazón. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Cambia mi vida. Los títulos de las carreras profesionales, cual sea la profesión que tenga, esos títulos, o de repente una buena casa de 5 pisos, o de repente una riqueza grande que usted tenga, queridos amigos y amigas, nada de eso nos va a poder salvar. Nada de eso. Solo Jesucristo puede darnos vida eterna. Nada vamos a llevar el día que dejemos de existir en esta tierra. No vas a llevar casa, no vas a llevar dinero, no vas a llevar títulos. Lo que tú tienes que hacer, buenas actitudes, pensamientos positivos, habla la palabra del Señor, predica de Cristo Jesús a tu familia y sé fiel a Él. Jesucristo no ha venido para condenar al mundo. Jesucristo ha venido para salvar al mundo. La Biblia dice, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Querido amigo, amiga, entonces Cristo está diciendo que si tú crees en Él, tendrás vida eterna, la salvación eterna. Pero si tú rehusas en creer en Él, entonces tendrás la condenación. Solo 2 caminos: el cielo o el infierno. Tú eliges. Ya hemos dicho que Cristo no es religión. Él es el camino, la verdad y la vida, y es el único quien puede perdonar los pecados y darte la vida eterna. Terminamos con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Jesucristo te está invitando a ti que lo aceptes en su corazón. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres la puerta y tú estás llamando a cada uno de las personas. Donde esté Jesús, en los diferentes lugares, en los diferentes países, ahí en su casa. Dios de la gloria, derrame la paz, el gozo, ese amor y esa unidad en cada familia. Por todos aquellos que están tristes o se sienten enfermos, Dios, sánalo, ayúdalo. Te pedimos, Señor, que cada una de las personas te reciban en su corazón y puedan servirte y hablar de ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser buenas personas. Te agradecemos, Jesús. Amén. Amén.